Welcome to the Faith Bible Church video podcast. We hope you enjoy the message. Quiero comenzar con una pregunta, y creo que es una pregunta que está en el mismo centro de las cosas que nos dividen en nuestra cultura actual. Esa pregunta es esta: ¿Dios es real o imaginario? Estas personas están aquí cantando alabanzas a Dios. ¿Se están engañando a sí mismos o están hablando con alguien real? Y hay voces muy poderosas en nuestra cultura hoy que quieren decir que Dios es imaginario. Esa creencia en Dios es delirante, de hecho. Es posible que te hayas encontrado con algunos de estos autores. En 2006, 2007, 2008, salió toda una serie de libros que formaron un género literario llamado Nuevo Ateísmo. Y la idea del nuevo ateísmo es que la ciencia correctamente entendida hace que la creencia en Dios sea insostenible o extremadamente inverosímil. Que la ciencia ha demostrado que creer en Dios es, de hecho, un engaño. Hay varios de estos autores. Richard Dawkins ha escrito El engaño de Dios. Daniel Dennett escribió Rompiendo el hechizo, donde el hechizo es una creencia religiosa. Sam Harris, el difunto Christopher Hitchens, quien escribió el libro Dios no es grande. Alguien se me acercó entre los servicios antes del primer servicio y me dijo, anoche puse en Facebook que estaba en la conferencia, y ella dijo, tuve un rechazo de todos mis primos que dijeron, no puedes considerar esas ideas, y están citando estos libros. Así que permítanme revisar el argumento del nuevo ateo. Richard Dawkins dice que la mejor razón para creer en Dios siempre fue la evidencia del diseño en la naturaleza, el argumento clásico del diseño. Pero ahora sabemos que no hay evidencia de diseño, solo la apariencia de diseño. Y lo sabemos gracias a Darwin. Darwin demostró que, de hecho, todos los organismos parecen estar diseñados, pero esa apariencia es una ilusión porque hay un proceso no guiado ni dirigido, es decir, la selección natural, que actúa sobre variaciones aleatorias que producen esa apariencia sin ser guiado o dirigido de ninguna manera. El mecanismo de selección natural es un sustituto de diseño. Tenemos al biólogo darwiniano diciéndonos que tenemos diseño, la apariencia de diseño, al menos, sin un diseñador. Esa es una formulación darwiniana clásica. Entonces, Dawkins dice, a la luz de Darwin, a la luz de todo lo que hemos aprendido desde el siglo XIX en ciencia, realmente no podemos hablar de diseño. Y como no hay diseño, no hay diseñador, no hay diseño real. Así que la creencia en Dios, aunque no está absolutamente refutada, equivale a una ilusión. Es una creencia que debes creer sin ninguna evidencia pública objetiva que pueda señalar. Por supuesto, el punto de vista del nuevo ateo es exactamente opuesto al punto de vista bíblico expresado en el Salmo 19, como leyó Scott, pero también expresado de manera muy sucinta y conmovedora por San Pablo en su epístola a los Romanos. Esto es de, no sé qué versión de la Biblia usen, pero dice así. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y naturaleza divina, han sido claramente vistas, siendo entendidas, y pongo en cursiva estas palabras para enfatizar, siendo entendidas por lo que ha sido hecho. En otras palabras, el estudio de la naturaleza según San Pablo debe hacernos conscientes de los atributos del Creador, su poder eterno y también su naturaleza divina, traducida en algunas de las traducciones más antiguas como su sabiduría. Y obtenemos esta idea a lo largo de las Escrituras en uno de los Salmos. Dice, en sabiduría tú has creado todas las cosas. Entonces, según Pablo, deberíamos poder conocer la inteligencia y el poder del Creador mirando el orden creado. Esta es una posición diametralmente opuesta a la de los nuevos ateos. Y por supuesto que no estamos sorprendidos. Los ateos apuntan directamente al punto de vista bíblico, o al menos al punto de vista teísta, en términos generales. Y eso no es demasiado sorprendente. Pero lo que podría sorprender es retroceder en la historia de la ciencia y darnos cuenta de que la perspectiva del nuevo ateo también es diametralmente opuesta a la de los grandes fundadores de la ciencia moderna. Hay un periodo en la historia de las ideas conocido como la Revolución Científica.
Los historiadores lo fechan entre 1500 y 1700, o algunos dicen que puede haber comenzado antes, alrededor de 1300. En ese periodo de 300 a 400 años, todas las grandes disciplinas científicas, biología, física, química, se ponen en marcha, la astronomía en particular. Y estas disciplinas son iniciadas por científicos que son, en general, devotos creyentes religiosos, en particular generalmente cristianos. Y estos científicos tenían una consigna, un lema, y esa es la palabra inteligibilidad. Pensaron que la ciencia era posible. Era posible hacer ciencia porque la naturaleza era inteligible. Se podía entender. Tenía un orden racional que podía ser entendido por nuestras propias capacidades racionales. Estamos hechos, decían, a imagen de un Dios racional. Ese mismo Dios racional hizo el universo de una manera que desplegaba su propia racionalidad. El orden, el diseño, y eso hace inteligible la naturaleza. Nuestras mentes pueden percibir el producto de la mente divina. El famoso astrónomo Johannes Kepler dijo, nosotros los científicos, los filósofos naturales, como se les llamaba entonces, tenemos la elevada vocación de pensar los pensamientos de Dios ante él. Cuando reflexionaba sobre las órbitas planetarias y la armonía matemática de aquellas. Esta fue una reflexión que vino a su mente. También ves esto en esta diapositiva detrás de mí. Esta es una imagen de la portada de uno de los primeros libros de biología moderna. Y el título es en realidad una paráfrasis del pasaje del libro de Romanos que leí hace un minuto. La sabiduría de Dios manifestada en las obras de la creación en dos partes. Y usa esa antigua F para una S, por lo que se manifiesta en las obras de la creación. Este es John Ray, uno de los primeros biólogos. Puedes ver la inspiración del libro de Romanos para lo que está haciendo. Este punto me vino a la mente de una manera particularmente interesante. Hace un par de años me pidieron que testificara ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos sobre si había o no discriminación de puntos de vista en la enseñanza de los orígenes biológicos en las escuelas públicas. Es posible que la mayoría de ustedes ya hayan estado expuestos a algo de esa discriminación de puntos de vista. Si lees un libro de texto de biología moderno, solo se presenta una visión de los orígenes biológicos, y esa es la visión darwiniana. Y de hecho, muchas veces, incluso las críticas a la teoría darwiniana que existen en la literatura científica revisada por pares no se mencionan en los libros de texto de biología. Quiero decir, casi siempre. Y el punto es que a medida que ingresas a la literatura biológica actual, encuentras que hay muchos científicos, incluso teóricos de la evolución, que piden una nueva teoría de la evolución porque reconocen que la selección natural y la mutación aleatoria tienen un poder creativo muy limitado. El mecanismo impulsor central del darwinismo está siendo cuestionado cada vez más en la literatura científica, pero no encontrarás ningún indicio de eso en un libro de texto de biología moderno. Y ese es en realidad uno de los temas de mi nuevo libro, La duda de Darwin, es que hay una gran disparidad entre la presentación pública de la teoría de Darwin tal como se encuentra en los libros de texto de biología, y por personas como Richard Dawkins, y el estado real de la teoría tal como la encuentras en la literatura biológica revisada por pares, incluso en el campo de la biología evolutiva. De todos modos, dejando eso al lado, yo estaba en esta audiencia y uno de los comisionados me estaba haciendo preguntas después de haber dado mi testimonio. Me estaba haciendo preguntas sobre la teoría del diseño inteligente. Eran preguntas un poco hostiles, eso me pareció, y pensé que era un intento de cuestionar mi credibilidad. Y luego de repente, el comisario se volvió y tomó una dirección diferente. Él dijo, pero esta idea de diseño inteligente que ustedes sostienen, no es esencialmente la misma idea que Robert Boyle, Johannes Kepler, e Isaac Newton estaban promoviendo en la época de la revolución científica. Y pensé, ante la mención de mis héroes, mi espíritu se iluminó. Y yo dije, sí, es muy parecido a eso. Y hablé un poco sobre Newton en particular. Y mi homólogo en la audiencia me contradijo muy rápidamente, e intervino y dijo, lo que el Dr. Meyer está diciendo en realidad es incorrecto. Es cierto que Newton era un hombre muy religioso, pero se esforzó mucho por mantener su creencia religiosa fuera de su trabajo científico. En ese momento, me encontré diciendo algo muy impresionante. Tenía en mi maletín un ensayo que acababa de terminar.
Y no soy una de esas personas que memoriza poesía o incluso versículos de la Biblia muy fácilmente, pero acababa de terminar un ensayo con la cita en la pantalla, detrás de mí, en la primera página del ensayo. Así que tenía esto bastante cerca de memorizar y dije, sabes, eso en realidad no es cierto. Newton, en el Escolio General a la Principia, dije. Son impresionante, ¿verdad? El Escolio General solo significa introducción, pero los comisionados no lo sabían. Así que dije, en el Escolio General de la Principia, posiblemente una de las mejores obras de física jamás escritas. Y lo es. Y luego pude extraer esta cita. Déjenme leerla. Aunque estos cuerpos pueden continuar en sus órbitas, Newton está hablando de los planetas del sistema solar. Por las meras leyes de la gravedad, de ninguna manera podrían haber derivado primero la posición regular de esas órbitas a partir de esas leyes. De lo que está hablando es de la exquisita sintonía fina de las fuerzas entre los diferentes cuerpos planetarios que nos permiten tener un sistema solar estable. Él dijo, la ley de la gravedad puede explicar las fuerzas, pero no explica cómo se colocaron correctamente en primer lugar para que la órbita permanezca estable. Continúa, así, este hermosísimo sistema de Sol, planetas y cometas solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. S mayúscula. Es un argumento a favor del diseño inteligente. Justo en una de las mejores obras de física jamás escritas. Entonces, como una simple cuestión de precisión histórica, mi homólogo estaba incorrecto. Y este punto no pasó desapercibido para los comisionados que de repente comenzaron a sonreír y a sentir como si tal vez esta audiencia fuera más interesante de lo que pensaban después de todo. Después de todo, estaba representando la posición de mala reputación, pero parece que al menos gané ese punto. En cualquier caso, esto plantea una pregunta. ¿Cómo pasamos de Isaac Newton y Johannes Kepler, y Robert Boyle y John Ray, a Richard Dawkins? ¿Cómo pasamos de la idea de que la naturaleza declara la gloria de Dios, y eso es una inspiración para hacer ciencia, a la idea de que la ciencia bien entendida hace completamente insostenible la creencia en Dios? Otra pregunta. ¿Estaba San Pablo en lo cierto? ¿O tenía razón Richard Dawkins? Para responder a la pregunta histórica, en realidad hay una historia de cómo pasamos de la cosmovisión de los primeros fundadores de la ciencia moderna a la cosmovisión que es tan común hoy en nuestra cultura. Tan común hoy en día, en parte debido a estos nuevos ateos. Comienza en el siglo XIX. En el campo de la astronomía, surgió un astrónomo que dijo, puedo explicar lo que Newton dijo que no se podía explicar. Su nombre era Pierre Laplace. Escribió un libro llamado La mecánica celestial. En 1802, fue llamado ante el emperador francés Napoleón, quien dijo, he leído tu libro, es muy impresionante. Das este maravilloso relato del sistema solar y el origen del sistema solar. Pero tengo una pregunta para ti. En la obra de Isaac Newton, menciona a Dios con bastante frecuencia. Pero tú no mencionas a Dios en absoluto. Y se dice que Laplace se envaneció y dijo, Señor, no necesito esa hipótesis. Pero él lo dijo con acento francés. Y los historiadores no están seguros de si esta conversación realmente sucedió o no. Pero lo cierto es que el sentimiento expresado por Laplace empezó a arraigar en la ciencia del siglo XIX. Su teoría intentó explicar el origen del sistema solar sin la hipótesis de Dios, sin siquiera una hipótesis de diseño, sin mencionar si el diseñador fue Dios o alguien más. Y surgieron otras teorías en el siglo XIX de una orientación materialista similar. Había teorías en geología que intentaban explicar el origen de las montañas y los cañones y todas las grandes características geológicas por referencia a fuerzas naturales lentas, graduales y puramente no dirigidas. Luego en el campo de la biología, apareció Darwin e intentó explicar el origen de nuevas formas de vida a partir de formas más simples. Preexistentes formas por referencia a este proceso no dirigido ni guiado de selección natural. En uno de los principales textos universitarios de biología, se explica muy claramente el carácter materialista de las teorías de Darwin. Este es el texto de Douglas Futuyma, Biología Evolutiva. Al acoplar las variaciones no dirigidas y sin propósito al proceso ciego e indiferente de la selección natural, Darwin hizo que las explicaciones teológicas de la vida fueran superfluas, innecesarias. Él no tenía necesidad de una hipótesis de diseño.
Las ideas de Darwin sobre el origen de las nuevas formas de vida fueron ampliadas por otros científicos que intentaron usarlas para explicar el origen de la primera vida, la primera célula, un tema que Darwin no abordó. El mismo Darwin amplió su idea en un segundo libro llamado El origen del hombre, para tratar de explicar el origen incluso de los seres humanos. Y así en el siglo XIX, mientras examinaba la historia científica de cómo surgió todo con todas estas diferentes teorías de los orígenes, no solo tenía una serie completa de teorías e ideas materialistas, perdón por la rima, sino que también tenía, cada vez más, lo que fluía de esto era una cosmovisión. ¿Cuántos están familiarizados con el término cosmovisión? Muy bien. Me gusta definir una cosmovisión como una filosofía personal, o un conjunto de respuestas más o menos coherentes a las preguntas realmente básicas sobre la naturaleza de la existencia. La pregunta fundamental que toda cosmovisión tiene que responder es la siguiente. ¿Cuál es la cosa, o la entidad o el proceso del que proviene todo lo demás? Hay un autor, James Sire, que ha escrito un libro sobre cosmovisiones llamado El universo de al lado, y llama a esto la pregunta principal de la realidad. ¿Cuál es la cosa de la que todo lo demás viene? ¿Cuál es el fundamento de la realidad? Y en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, la élite intelectual, en particular, estaba respondiendo a esa pregunta cada vez más con referencia a la idea de materia, o materialismo. La materia y la energía, la materia física del universo, han estado aquí desde la eternidad pasada, y son la entidad autoexistente de la que proviene todo lo demás. Y los procesos materiales como la selección natural son solo una consecuencia de las propiedades de la materia. Entonces podemos explicar el origen de todo lo que vemos por esta cosmovisión puramente materialista. Tengo un colega maravilloso, Philip Johnson, realmente un gran hombre, profesor de Derecho en la Universidad de California, en Berkeley, que escribió un libro en la década de los 90 llamado Juicio a Darwin, que fue realmente crucial para la formación de la comunidad de investigación del diseño inteligente. Y tiene una gran manera de explicar la cosmovisión materialista, especialmente a las audiencias cristianas que están familiarizadas con, por ejemplo, las primeras palabras del libro de Juan, en el principio era el verbo, o las primeras palabras del Génesis, en el principio Dios dijo. La cosmovisión teísta, tal como la transmite la Biblia, es que de donde proviene todo lo demás es Dios. Dios, quien es un espíritu, quien tiene una mente e intenciones e ideas, quien trajo la materia a la existencia y luego le dio forma y la diseñó. La visión materialista del mundo es todo lo contrario. Es la idea de que Dios no es la cosa de la que proviene todo lo demás, sino que la materia es eterna y existe por sí misma. Así que Philip Johnson lo expresó de esta manera: desde la eternidad pasada fueron las partículas, y las partículas se convirtieron en cosas complejas. Y esa sustancia química compleja se arregló sola y se convirtió en un ser vivo de la primera célula. Y luego, por procesos darwinianos, la primera célula evolucionó para convertirse en todas las formas de vida que vemos hoy. Y una de esas formas complejas de vida, es decir, los seres humanos, inventaron la idea de Dios. Entonces, si vuelves a mi pregunta inicial, en la cosmovisión materialista, Dios es una entidad de concepto, pero solo un concepto en la mente del hombre. Puede sonar familiar si alguna vez tomaste algo de psicología freudiana. Recuerda la idea de Freud en el siglo XIX de que Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. Así que estas son dos cosmovisiones diametralmente opuestas. Y muchas de las contiendas de ideas, e incluso contiendas en el ámbito político y cultural en nuestra cultura se derivan de dos diferentes conflictos de puntos de vista, dos formas muy diferentes de mirar la realidad, una forma teísta y una forma materialista. Cuando era estudiante, solía tomar muchos cursos de ciencias. Y parte de la razón de eso es mi papá. Es ingeniero mecánico, un tipo de ciencias matemáticas, y sabía que yo no quería ser ingeniero. Siempre estaba tirando llaves debajo del capó cuando estaba arreglando autos, y yo era un mecánico torpe. Pero él dijo, está bien. No tienes que seguir mis pasos. Él dijo, pero cuando llegues a la universidad, quiero darte un consejo. Toma al menos 2 años de matemáticas universitarias, dijo papá. Porque si no tienes las matemáticas, estarás limitado en lo que puedes especializarte.
Así que lo hice. Y en la pequeña universidad a la que asistía, lo único en lo que te podías especializar después de haberlo hecho era en matemáticas o física. Y la física estaba bastante cerca de la ingeniería, así que creo que eso es lo que mi padre quería desde el principio. Pero cada semestre, cruzaba a escondidas el campus para inscribirme en al menos una clase de filosofía. Y estaba este maravilloso profesor de filosofía que me encanta, llamado Norman Krebs, quien terminó siendo un mentor muy importante en mi vida. Y enseñó estas clases sobre diferentes cosmovisiones en competencia. Y un semestre, mi tercer año, estaba tomando una clase en existencialismo ateo. Esa es la filosofía de Dios está muerto de Nietzsche y Sartre, los grandes filósofos deprimentes. Me estaba yendo muy bien en esta clase. Todo sobre esta clase era desesperación existencial. Me revolcaba en la desesperación existencial. Mi hermana estaba preocupada por mí, y mis amigos estaban preocupados por mí, pero saqué un 10 en la clase. De todos modos, la boleta de calificaciones llegó a casa en Navidad, y tenemos una ética de trabajo germánica en nuestra familia. Y así, incluso cuando era estudiante universitario, mi papá estaba abriendo las calificaciones para ver cómo me iba. Así que una noche quiere hablar conmigo sobre eso. Así que me convoca a la mesa de la cena y abre la boleta de calificaciones y comienza a leerlas. Tratar de explicar el existencialismo ateo a un ingeniero mecánico no es necesariamente lo más fácil de hacer. Entonces comenzó a leer las calificaciones y lee el existencialismo ateo, solo que lo pronuncia mal. Dijo, existencialismo ateo. Él dijo, ¿qué rayos es el existencialismo ateo? Y luego lee la calificación, y es un 10. Y pensé, vaya, estoy en problemas. El siguiente grado es mecánica teórica, mi clase de física más importante ese semestre. Y leyó mecánica teórica, como si fuera un tema ordinario. Y luego hace una pausa y luego lee la calificación, 9. Luego los anteojos bajan por la nariz y me mira así. Y hay esta mirada en nuestra familia que significa, ahora es el momento para que el niño justifique su comportamiento. Y dije, mira papá, sé que estas clases de filosofía no significan nada para ti, y sé que no te gusta mucho de esto. Pero la filosofía también es muy importante, porque la filosofía es donde aprendes acerca de las cosmovisiones. Y si no entiendes la cosmovisión de las personas, no puedes entenderlos. Y luego me interrumpe y me dice, hijo, no necesitas una cosmovisión, necesitas un trabajo. Traté de discutir que eso era una manifestación de una forma materialista de pensar, y no llegó demasiado lejos. En 6 meses, se produjo el currículum y luego estaba trabajando para una compañía petrolera. Pero eventualmente, conseguí un trabajo enseñando cosmovisiones, así que todo salió bien. De todos modos, mi punto es que hay una forma predeterminada de pensar. Y la forma predeterminada de pensar en nuestra cultura de élite, en nuestra cultura del conocimiento, en las universidades, en las facultades de derecho, en los tribunales, en los medios, está muy influenciada por esto, lo que se llama materialismo científico. Muchas personas no podrían nombrar el materialismo científico, pero tendrían una comprensión de la realidad que sería muy materialista. ¿Qué es aquello de lo que procede todo lo demás? Dirían, ese proceso evolutivo nos produjo. ¿Existe una moralidad objetiva? Dirían, por supuesto que no, porque no hay un Dios por encima de todos nosotros que pueda decir cuáles son los estándares morales objetivos. ¿Somos capaces de tomar decisiones libres y podemos ser responsables de nuestras acciones? Ellos dirían, todo el mundo está determinado por sus genes y su entorno. Hay una pequeña caricatura en el periódico de Wall Street recientemente, un tipo de pie ante un juez que dice, no culpable por causa de millones de años de selección evolutiva para el comportamiento agresivo, su señoría. Mucha gente está hablando de esto. ¿Por qué ya nadie es responsable de sus acciones? ¿Por qué todos somos víctimas? Esa es una expresión de una cosmovisión subyacente, por lo que afecta a nuestra cultura en todo tipo de formas diferentes. También afecta a los estudiantes cuando van a la universidad. Con una frecuencia increíblemente alta, tu estudiante de primer año, tus estudiantes de segundo año regresan. Muy a menudo los primeros 2 años de universidad son un campo de muerte para las creencias religiosas tradicionales. Niños cristianos, judíos, católicos, protestantes, es la misma historia. ¿Por qué? Porque la cosmovisión dominante entre los profesores es muy hostil al teísmo. De hecho es en gran medida una cosmovisión naturalista o materialista. Y los estudiantes llegan a la universidad y descubren que todas estas personas inteligentes están pensando diferente, y no me llegó el memorándum. Y comienza a erosionar su confianza y las creencias con las que fueron criados.
Muchos profesores, de hecho, piensan, y la gente de los medios, la gente de la cultura del conocimiento, piensa que la cosmovisión materialista es la correcta porque la ciencia la respalda. Y tienen razón. Sí la respalda. La ciencia del siglo XIX apoya la cosmovisión materialista. Y de lo que voy a hablar ahora en la segunda parte de mi charla es de lo que ha estado pasando bajo el radar de esos divulgadores de la ciencia. Puede que sepas que ahora mismo hay algo importante en Fox, la serie Cosmos. Y comienza con el lema del materialista científico: el universo es todo lo que hay, y todo lo que alguna vez fue, y todo lo que alguna vez habrá. Carl Sagan dijo eso en 1980. Ahora lo están reciclando para el consumo popular. La evidencia contradice ese mantra, y quiero hablar de eso ahora. Ha habido 3 grandes descubrimientos en la ciencia del siglo XX y principios del siglo XXI que creo que desafían esta visión materialista del mundo, y en cambio, apuntan en una dirección decididamente teísta. Y llamo a este cambio el retorno de la hipótesis de Dios. El cambio de dirección se inició en la década de 1920 en el campo de la cosmología. Comenzó con varias cifras, pero una importante fue un astrónomo que había sido abogado, llamado Edwin Hubble. Llegó a la astronomía en un momento muy propicio. Justo cuando los astrónomos estaban construyendo estos grandes telescopios de cúpula que podrían, en cierto sentido, ampliar las imágenes provenientes del espacio exterior con una precisión sin igual. Nada como cualquier cosa que hayamos podido hacer antes. Pudieron resolver estos diminutos puntos de luz y mostrar lo que eran. Cuando Hubble entró por primera vez en la astronomía, y esta es una fotografía de él frente a su telescopio. Todavía se debatía si nuestro sistema solar estaba, o no, en la única galaxia. Nuestra galaxia Vía Láctea. ¿Es la única galaxia, o hay otras? Una de las primeras cosas que Hubble pudo establecer es que había galaxias en abundancia en el cielo nocturno. Pequeños puntos diminutos de luz que podrían haber sido estrellas, revelaron estas estructuras masivas. Esta es una de sus placas fotográficas de la galaxia Eje. Aquí hay otra de una nebulosa espiral. Y esta es una imagen más moderna, que se llama campo profundo del Hubble. Y esto es simplemente extraordinario. Es un cuadrante diminuto del cielo nocturno. Y lo que pueden ver en este gran poder de magnificación, es que está lleno de galaxias en todas direcciones. Y así cuando empiezas a sopesar todo esto, te das cuenta, en primer lugar, de que el Hubble descubrió que vivimos en un universo inmenso. Es extraordinariamente grande. Lo segundo que descubrió fue que las galaxias se están alejando de nosotros en todas las direcciones que investigues. Y la forma en que lo descubrió es que hay luz que proviene de estas galaxias lejanas. Y la luz que viene desde las galaxias se desplaza en la dirección roja del espectro ultravioleta. Si usas una luz brillante a través de un prisma, sabes cómo la luz se separará en diferentes colores. El extremo rojo del espectro corresponde a la luz con longitudes de onda largas. Y puede que sepas que el sonido tiene una propiedad similar. Si hay un tren alejándose, ¿qué pasará con el tono del sonido? Cambiará más abajo, y el sonido más bajo corresponde a una longitud de onda larga. Entonces, cuando los astrónomos se dieron cuenta de que la luz se estaba desplazando hacia la longitud de onda larga, el extremo rojo del espectro, se dieron cuenta de que eso significaba que los objetos en el cielo nocturno, estas galaxias, se estaban alejando de nosotros. Y mientras investigaban diferentes cuadrantes del cielo nocturno, encontraron que las galaxias en todas las direcciones estaban haciendo esto, lo que sugería algo realmente asombroso. Y tengo una ayuda visual. Si avanzas en el tiempo, ¿qué le sucede al universo si todo se aleja de nosotros y de todo lo demás? Se está expandiendo. Tiempo 1. Tiempo 2. Tiempo 3. El universo se hace más y más grande y más grande. Pero si lo piensas, ¿qué tal si haces retroceder el reloj en tu mente? Vemos esos dibujos animados de los sábados por la mañana en los que Bugs Bunny retrocede. Los astrónomos comenzaron a pensar en eso, y se dieron cuenta de que a medida que retrocedías en el tiempo, el universo sería cada vez más y más pequeño hasta que finalmente llegas a un punto que marcó el comienzo de la expansión donde todas esas galaxias estaban juntas. Y luego a medida que avanzaba en el tiempo, se fue expandiendo hacia el exterior. En otras palabras, parecía como si hubiera un punto de inicio para la expansión, y luego muy probablemente un punto de inicio para el universo mismo.
El universo no era eterno ni autoexistente. Puede que no haya estado aquí para siempre, como ha dicho Carl Sagan. Así que esta fue una conclusión bastante alucinante. Y llamó la atención de un científico famoso que, en ese momento, había venido de Alemania a América. Era bien conocido por su mal cabello y su marcado acento alemán, un tipo llamado Einstein. Einstein tenía una teoría de la gravedad de la que fue pionero en la década de 1910 llamada relatividad general. La idea era que los objetos masivos en realidad curvaban el espacio, y eso explicaba el movimiento de otros objetos a su alrededor. Una de las implicaciones de su teoría, que se desprendió de las matemáticas de la teoría, era que el universo se estaba expandiendo hacia afuera y desacelerándose. Como si encendieras un petardo, explota, y luego la metralla del petardo revolotea al suelo lentamente. Así que el universo se está expandiendo hacia afuera, pero expandiéndose del punto inicial de expansión. En otras palabras, las matemáticas de la relatividad general implicaban que hubo un comienzo para el universo. Y esto preocupó mucho a Einstein porque en este momento de su carrera estaba realmente comprometido con esta cosmovisión materialista, la idea del eterno autoexistente, el universo infinito. Y así Einstein, preocupado por esto como estaba, comenzó a juguetear con sus ecuaciones y les insertó un factor arbitrario llamado constante cosmológica. Le dio un valor arbitrario que haría que la fuerza de expansión y la fuerza de gravitación llegaran a un equilibrio exacto. No había justificación física para insertar esta constante cosmológica en sus ecuaciones, excepto que se deshizo de la odiosa idea de un comienzo del universo. Así que vivió con esto por un tiempo, y pensó que esto era bastante agradable. Pero luego recibió un telegrama de Hubble que le dijo lo que había visto. En cierto sentido, los cielos habían respondido y tenían su propio testimonio sobre si hubo un comienzo o no para el universo. Y más tarde, Hubble invitó a Einstein al observatorio Palomar en Mount Wilson para ver lo que había estado viendo. Y hay algunos videos de noticieros famosos donde Hubble, que tiene la pipa en la imagen, y Einstein y otro astrónomo, entraron en este gran telescopio de cúpula. Y luego salió Einstein, habiendo visto la evidencia del desplazamiento hacia el rojo en el universo en expansión. Y salió y anunció a los medios con su fuerte acento alemán. Él dijo, ahora veo la necesidad de un comienzo. Y luego dijo que la constante cosmológica que había propuesto sin justificación fue el mayor error de su carrera científica. Así que la combinación de la relatividad general y la evidencia del universo en expansión se unieron. Se unieron para apoyar la idea de un comienzo definitivo del universo, la idea de que el universo era finito. Esto molestó a muchos otros científicos, incluido el gran astrofísico británico, Arthur Eddington, quien dijo en respuesta que estaba tratando de formular una teoría diferente. Dijo que, filosóficamente, la noción de un comienzo del orden actual me repugna. Me gustaría encontrar una escapatoria genuina. Simplemente no creo que el orden actual de las cosas haya comenzado con una explosión. El universo en expansión es absurdo. Me deja frío. Esto en la psicología se conoce como la teoría de la negación. ¿Te das cuenta de la primera palabra en esta cita? ¿Se está refiriendo a la evidencia de su punto de vista? Para nada, dice que, filosóficamente, no me gusta. En otras palabras, tiene una cosmovisión, es decir, el materialismo científico, que rechaza la idea de un comienzo. Así que estaba muy perturbado por esto. Y algunos otros físicos explican por qué esto fue tan perturbador. Robert Dicke, de la Universidad de Princeton, dijo un par de décadas más tarde, un universo infinitamente antiguo nos liberaría de la necesidad de comprender el origen de la materia en cualquier tiempo finito del pasado. ¿Entiendes el problema? Si hay un comienzo definitivo para el universo, entonces quieres saber si haces la pregunta, ¿qué causó que el universo existiera? No puedes plantear una explicación materialista. No hay materia para hacer la causa. Tiene que ser una causa inmaterial, una causa que trasciende la materia.
Esta implicación preocupante de la nueva cosmología se agudizó debido a un descubrimiento, o más bien fue un resultado matemático en 1968. Se llama el teorema de la singularidad. Había dos físicos británicos, Stephen Hawking, el famoso físico en silla de ruedas con la enfermedad de esclerosis lateral, y Roger Penrose, quien resolvió algunas de las otras ecuaciones de la teoría de la gravedad de Einstein. Se llaman las ecuaciones de campo de la relatividad general. Habrá un examen sobre eso la próxima semana. Y lo que demostraron fue que al resolver estas ecuaciones, a medida que retrocedes en el tiempo, la curvatura de tiempo-espacio, y por lo tanto el espacio mismo, se hace más y más estrecho hasta que en algún punto del pasado remoto, algún punto del pasado finito, la curvatura del universo se vuelve tan estrecha que corresponde a un volumen espacial cero. En otras palabras, no hay solo un punto de inicio en el tiempo para la expansión, hay un punto de inicio en el espacio en el que el espacio mismo llega a existir, antes del cual no había espacio ni tiempo. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas cosas materiales puedes poner en ningún espacio? No mucho, ¿verdad? En realidad, la respuesta es ninguna. Así que puedes ver que estos desarrollos en física y cosmología tendrían implicaciones profundamente antimaterialistas. De hecho, la imagen del cosmos primitivo era casi exactamente lo que esos molestos teólogos medievales habían imaginado cuando propusieron su doctrina de creatio ex nihilo, la idea de la creación de la nada física. Y así varios astrónomos destacados han entendido que la cosmología moderna tiene implicaciones decididamente teístas. Parece apuntar a la necesidad de una causa que trasciende la materia, el espacio, el tiempo y la energía. También extrañamente confirma las primeras palabras de la Biblia. En el principio. Otra pequeña cosa que confirma, este ha sido un pequeño estudio privado mío, pero hay múltiples referencias en la Biblia hebrea, en los profetas y en los salmos, a Dios ya sea extendiendo los cielos, o habiendo extendido los cielos. Así que el universo en expansión, y si era uno solo, creo que era lenguaje poético. Son más de una docena de tales referencias. Me hace preguntarme si tal vez esos tipos sabían algo. Otra área que tiene, creo, implicaciones decididamente teístas. Y esos son algunos descubrimientos en física sobre lo que se llama el ajuste fino del universo, o a veces llamado el ajuste fino antrópico, de la palabra antros, para hombre. La idea es que hay muchos parámetros del universo que están bellamente ajustados y que permiten la posibilidad de la vida. Por ejemplo, esta tasa de expansión de la que hemos estado hablando, el universo se está expandiendo a una tasa muy particular. Resulta que si se estuviera expandiendo un poco más lento o un poco más rápido, tendríamos un colapso del universo, en cuyo caso no podría haber sistemas solares, ni planetas rocosos, ni vida. O tenemos lo que se llama una muerte por calor donde las cosas se expandirían demasiado rápido y toda la energía se disiparía. Y hay varias docenas de estos parámetros de ajuste fino donde todo está bien. Estamos en un universo de ricitos de oro. La tasa de expansión no es demasiado rápida ni demasiado lenta, las fuerzas no son demasiado débiles, ni demasiado fuertes, la velocidad de la luz no es demasiado rápida, ni demasiado lenta. La mayoría de estos han sido descubiertos desde la década de 1960. Y un físico, Fred Hoyle, lo ha dicho de esta manera. Él dice que una interpretación de sentido común de los datos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como con la química y la biología. Y dije en el último servicio, siempre me encanta la forma en que los monos se involucran en estos debates sobre los orígenes, incluso si se trata de física. También tengo una diapositiva curiosa. Obtuve esto de una ilustración utilizada por el gran físico de Cambridge John Polkinghorne. Y él dice, imagina que vas al espacio en una nave espacial. Tal vez estés en Star Trek La Próxima Generación, y ves esta estación espacial en la distancia, y vas y te acoplas ahí. Y resulta ser una estación espacial muy importante. Hay un letrero en la parte superior que dice Centro de Creación del Universo. Y vas dentro del centro creador del universo, y ahí está la máquina creadora del universo que es responsable de todos los parámetros de la física para mantener el universo delicadamente equilibrado para hacer posible que existamos. Pero como eres físico, tienes que hacer algunos cálculos y te das cuenta de que hay todos estos diales, botones y controles deslizantes, y cada uno representa uno de los parámetros del universo físico.
Y cada uno de ellos está colocado exactamente para permitir la posibilidad de la vida. Y haces algunos cálculos, te das cuenta, si muevo esa velocidad de la luz en un pequeño clic, la vida sería imposible por todas estas razones que se derivan de tu conocimiento de la física. Paul Kinghorn, en su encantador acento británico, dice esto. Dice, pues no digo que los ateos sean estúpidos. Solo digo que el teísmo proporciona una explicación más satisfactoria. Diseño, apunta a un diseño inteligente que opera desde el mismo comienzo del universo. Ahora la tercera área de descubrimiento científico que creo que respalda esta tesis general es el área en la que trabajo. Es la biología. Y en biología, tal vez sepas, han habido algunos descubrimientos extraordinarios en los últimos 50 años, los últimos 30 y los últimos 20. Uno de ellos es que dentro de las células estamos descubriendo estas pequeñas y extraordinarias máquinas diminutas, la nanotecnología. Mi colega, Michael Behe, que está en la Universidad de Lehigh, pero también es miembro del Centro de Ciencia y Cultura del Discovery Institute, escribió un libro importante llamado La caja negra de Darwin, que trajo la nanotecnología del mundo interior de la célula a la conciencia pública. Y una de las máquinas que se hizo famosa es algo llamado motor flagelar bacteriano. Es un pequeño motor rotativo en miniatura que ha sido descubierto en la pared celular de una bacteria. Una de las formas de vida más simples. Pero incluso en la vida diminuta, tenemos alta tecnología. Tiene un rotor, un estator, casquillos, anillos, un eje de transmisión, una junta en forma de U, y una cola en forma de látigo que funciona como una hélice que permite que la bacteria persiga su suministro de alimentos. Todo el conjunto del motor está conectado a un circuito de transducción de señales que le da a la bacteria información sobre, digamos, cambios en los gradientes de azúcar. La cosa puede girar a 100.000 revoluciones por minuto en algunas especies y cambiar de dirección en un cuarto de vuelta. Es una pieza exquisita de nanotecnología, y ahí está en la vida. Y Behe ha demostrado y argumentado en su libro, La caja negra de Darwin, que esto proporciona evidencia convincente para el diseño inteligente. Sin desempacar su argumento, me gustaría contarles sobre el área en la que trabajo, que tiene que ver no con los motores y la nanotecnología, sino con las instrucciones que son necesarias para construir estas exquisitas piezas de tecnología biológica. Cuando estaba enseñando, solía hacer una pregunta a mis alumnos. Si quieres darle una nueva función a tu computadora, ¿qué tienes que darle? Y te haré la misma pregunta. ¿Qué tienes que darle? Comandos. Excelente. Instrucciones, información, software, código. Todos estos son respuestas correctas. Lo sabemos por nuestra propia experiencia con la tecnología digital de alta tecnología. Resulta que lo mismo es cierto en la vida. Si quieres construir un motor flagelar bacteriano o cualquier otra maquinaria intrincada que encontramos dentro de las células, tienes que construir proteínas. Las partes de proteína componen estas máquinas. Las proteínas también son enzimas que participan en la regulación del metabolismo. Pero las proteínas hacen su trabajo porque tienen una estructura tridimensional muy precisa. Fíjense, por ejemplo, en esa junta en forma de U en el motor flagelar. Ahora mira mi próxima diapositiva. La siguiente diapositiva muestra cómo la unión en forma de U, en realidad está hecha de una proteína. Las proteínas, a su vez, están formadas por subunidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Si los 20 aminoácidos diferentes se organizan correctamente, se plegarán en la forma correcta que permita que la proteína haga su trabajo. Pero eso plantea una pregunta, que hace que los aminoácidos se organicen correctamente para que se plieguen en la forma tridimensional correcta para que tenga una proteína que haga un trabajo. Resulta que hay código dentro de la vida. Hay conjuntos de instrucciones dentro de los organismos vivos, y están codificados en una molécula conocida como ADN. Y el ADN proporciona información, literalmente instrucciones que dirigen la construcción de estos sistemas mecánicos, estas proteínas y partes de proteínas. Empezamos a aprender sobre esto en la década de 1950. Watson y Crick, cuando descubrieron por primera vez la estructura de la molécula del ADN. Y aquí hay una foto del modelo químico que desarrollaron. A lo largo de la columna vertebral de la molécula de ADN, hay algo llamado columna vertebral de fosfato de azúcar. Y a lo largo del interior de la molécula, hay 4 sustancias químicas llamadas bases que funcionan como letras alfabéticas en un lenguaje escrito, o caracteres digitales en un código de máquina. Es decir, la disposición de esas bases transmite instrucciones que le dicen a la célula cómo construir las proteínas, y las piezas, y máquinas de proteínas que necesita para mantenerse con vida.
Francis Crick se dio cuenta por primera vez de la naturaleza informativa de las bases de nucleótidos en la molécula de ADN en 1957 cuando propuso algo llamado hipótesis de secuencia. Y de nuevo, la clave estaba en que la disposición de estos caracteres podía estar dispuesta de muchas maneras diferentes en la molécula de ADN. Pero dependiendo de cómo estuvieran organizados, enviarían instrucciones para construir una proteína para un motor flagelar, o una proteína que era una enzima, o una proteína en otra máquina. O si el arreglo estaba mal, producirían galimatías. Así que tenían que estar bien arreglados. Eran informativos en ese sentido tipográfico. Y Bill Gates lo ha reconocido en una declaración que ha hecho sobre el ADN. Él dice que el ADN es como un programa de computadora, pero mucho más complejo que cualquiera que hayamos creado. En la década de 1980, cuando trabajaba como geofísico para una compañía petrolera, estuve destinado aquí en Houston por un tiempo, pero principalmente en Dallas. Terminé conociendo a algunos científicos que estaban fascinados con la importancia de la información para la biología. Y sugirieron en un libro llamado El misterio del origen de la vida, que la información en la célula podría estar apuntando a lo que llamaron una causa inteligente. Porque dijeron, intuitivamente, la información es un producto de la mente. Se necesita un programador para hacer un programa. Y así pensaron intuitivamente, el descubrimiento de las propiedades del ADN que contienen información, y la importancia de la información para la vida sugirieron que la vida podría ser el producto de una inteligencia en lugar de ese proceso material no dirigido, la selección natural, que actúa sobre mutaciones aleatorias de las que hablábamos antes. Fui asesorado por uno de estos científicos, un científico llamado Charles Thaxton, durante un año mientras yo trabajaba en Dallas cuando él vivía ahí. Y tenía una gran pregunta en el fondo de mi mente cuando comencé mis estudios de doctorado. ¿Podría esta intuición de que la información proviene de la inteligencia formularse como una hipótesis científica rigurosa, como un argumento científico riguroso? Y como resultado de ese interés, comencé a estudiar el método científico que había usado Darwin. Porque había sido pionero en una forma de aprender sobre eventos en el pasado antiguo, sobre lo que podría haber causado eventos en el pasado antiguo. Su método de razonamiento científico se denominó inferencia a la mejor explicación. Pero eso planteó una pregunta. ¿Qué hace que una explicación sea mejor? Y pronto descubrí que había sido influenciado por un científico anterior, un geólogo llamado Charles Lyell, que había respondido esa pregunta. La mejor explicación es una explicación que cita una causa que ahora está en funcionamiento. Que, en otras palabras, se sabe que es capaz de producir lo que estás tratando de explicar. Por ejemplo, si vas al este de Washington hoy, donde fui a la universidad, hay una capa de ceniza blanca en los campos de Beluz donde cultivan trigo. Si eres geólogo y no sabes qué pasó en 1980, ¿qué piensas de eso? Usarías el método de Darwin. Propondría varias hipótesis contrapuestas y luego elegiría la que mejor explica la evidencia. Entonces podría considerar una inundación como una posible explicación, o un terremoto, o tal vez incluso una erupción volcánica. ¿Cuál de esas tres es la mejor explicación según los criterios de Lyell? Buscando las causas ahora en funcionamiento, la causa que puede producir el efecto en cuestión. El volcán, porque sabemos que los volcanes producen ceniza blanca, y nunca hemos visto inundaciones o terremotos que hagan eso. Me puse a pensar en esa forma de razonar y me di cuenta de que esto podía aplicarse a toda la cuestión del origen de la información biológica. Esta era la pregunta clave, ¿de dónde viene la información que hace posible la vida? Y me encontré con un científico que hizo un comentario improvisado que realmente me hizo darme cuenta. Él dijo, la creación de nueva información se asocia habitualmente con la actividad consciente. La causa ahora en operación para la producción de información es la inteligencia. Es una mente. Es un pensamiento consciente y racional. Y pensé, ¿es eso cierto? Por supuesto que lo es, porque cada vez que vemos información y la rastreamos hasta su fuente, ya sea que estemos hablando de una descripción jeroglífica, o una sección de código de computadora, o un párrafo en un libro o un titular en un periódico, o incluso información incrustada en una señal de radio. Cada vez que encontramos información y la rastreamos hasta su fuente, siempre llegamos a una mente, en vez de un proceso material, no un proceso darwiniano no dirigido. Y así me di cuenta de que había un poderoso caso científico para la idea del diseño inteligente, un caso que he desarrollado en mis 2 libros, Firma en la célula y La duda de Darwin. Y lo travieso que hice fue que usé el propio método de razonamiento científico de Darwin para defender el caso del diseño inteligente. Está bien, eso es mucho. Déjame compilar todo esto.
Tenemos evidencia de una causa trascendente del universo como un todo. Eso es lo que está mostrando la nueva cosmología. Está apuntando a la necesidad de una causa más allá del universo material. Tenemos evidencia del ajuste fino de las leyes de la física para que la causa trascendente sea inteligente. Estamos viendo la evidencia del diseño de un diseñador que actúa desde el principio del universo, construyendo el diseño en el tejido mismo del universo como un todo. Y ahora también vemos a partir de la biología que tenemos evidencia de esa causa inteligente trascendente que también actúa durante la historia de la vida, a medida que se infunde nueva información en la biosfera. Entonces, cuando sumas todo eso, argumento que lo que estamos viendo no es solo evidencia de un diseñador inteligente, en términos generales, en realidad estamos buscando evidencia de un diseñador que es trascendente, inteligente y activo en la creación. En otras palabras, un diseñador que tiene atributos teístas, no un diseñador deísta que solo actúa al principio y deja pasar las cosas, no un extraterrestre que podría estar viviendo dentro del cosmos y sembrando vida en la Tierra. Ningún extraterrestre podría explicar el ajuste fino del universo como un todo. En cambio, cuando lo miras detenidamente, creo que tienes evidencia de un diseñador que tiene todos los atributos que los judíos y los cristianos siempre le han atribuido a Dios, o podríamos decir de otra manera, los mismos atributos que la Biblia le atribuye a Dios. Así que ahora tenemos historiadores de la ciencia diciendo cosas como esta, bastante en contradicción con estos nuevos ateos. La idea de que Dios creó el universo es una hipótesis más respetable hoy que en cualquier otro momento de los últimos 100 años. En otras palabras, San Pablo tiene razón, y Richard Dawkins no. Muchas gracias. Thanks for watching the Faith Bible Church video podcast. You can find out more about our church at faithbibleonline.org, where we give grace, live truth, and reflect Jesus.